Bueno, hoy vamos a terminar de ver el método de flujo de carga mediante resolución de flujo de carga mediante método de Gauss y Gauss-Seidel, y vemos también Newton-Raphson. Brevísimo repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Flujo de carga, habíamos dicho que es un estudio en estado estacionario donde queremos analizar el estado de la red o el comportamiento de la red en un momento determinado, donde consideramos que todas las variables son constantes, ¿sí? En particular la frecuencia. Los modelos que vamos a usar, hemos dicho transformador, modelo pi, si está trabajando en un punto distinto de la posición nominal, línea, circuito pi, puede ser el pi nominal o el pi equivalente para línea larga, y generador y demanda va a ser una inyección y una extracción de potencia activa y reactiva. Hemos dicho que para hacer los flujos de carga, primero lo que hacíamos era partir del unifilar, pasamos al circuito en por unidad, asociábamos admitancias que llegaban al mismo nodo y construíamos la matriz admitancia. Debido a la cantidad de ecuaciones que tenemos y el número de variables, que el número de variables es mayor que el número de ecuaciones, entonces lo que teníamos que hacer era asignar algunos datos, ¿no es cierto? Entonces definíamos tres tipos de barras: la barra PQ o de demanda, donde conocemos potencia activa y reactiva de la demanda, y potencia activa y reactiva generada. O sea, son valores conocidos y fijos, por lo tanto. Para esa barra calculábamos lo que está ahí en rojo, que es tensión en módulo y ángulo. Para el caso de las barras PB o de tensión controlada, nosotros teníamos que conocer la potencia activa y reactiva demandada y la potencia activa generada. También se asignaba en estas barras el módulo de la tensión, y como resultado del flujo de carga, lo que teníamos que obtener es la potencia reactiva generada y el ángulo, ¿sí? Finalmente, en la barra slack o la barra flotante, se asignaba la tensión en módulo y ángulo, conocemos la potencia demandada, activa y reactiva, y lo que teníamos que calcular era la potencia activa y reactiva generada. Bueno, hemos visto los distintos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. El método iterativo de Gauss, teníamos tres ecuaciones, en este caso con tres incógnitas, despejábamos una variable en cada ecuación, partíamos de un conjunto inicial de valores supuestos y lo reemplazábamos en forma simultánea en todas las ecuaciones. Calculábamos el error entre la variable que nosotros hemos supuesto, el valor inicial de la variable que nosotros hemos supuesto, y el nuevo valor calculado. Si el error de cualquiera de ellas es mayor que algún error que nosotros hemos especificado, el 1%, el 0,1%, lo que ustedes quieran, volvíamos a calcular tomando con valores iniciales los calculados en esta iteración. En el método de Gauss-Seidel, la preparación de la ecuación era lo mismo. Lo que hacíamos era reemplazar todas las ecuaciones, los valores que nosotros suponemos en la primera ecuación, obtenemos el valor de la primera iteración y eso lo reemplazamos en la segunda, lo utilizamos en la segunda. O sea, a medida que vamos conociendo o calculando los valores de las variables, la utilizamos en la misma iteración. Después hemos analizado el método Newton-Raphson, por ahora lo dejemos ahí.
Y hemos visto cómo se plantean las ecuaciones para el método de Gauss. Para el método de Gauss partíamos de la expresión matricial, corriente igual a admitancia por tensión. ¿Sí? Decíamos que las corrientes es la potencia conjugada sobre tensión conjugada, nos daba esta ecuación, y considerábamos ese como el sistema de ecuaciones. P menos JQ sobre O conjugado igual a la sumatoria de los productos de las admitancias por las tensiones. Esta es la ecuación fundamental, ¿sí? Como esto se repite para cada barra, vamos a tener las n ecuaciones, si tenemos n barras, y despejamos la tensión para cada barra. Nos quedaba esta expresión, ¿sí? Entonces, la iteración o el valor de la variable para la iteración késima de la barra iésima va a ser 1 sobre la admitancia propia de esa barra. Todo eso por P menos JQ especificada o neta, como ustedes lo quieran llamar en la barra, que es potencia generada menos potencia demandada. ¿Sí? Esto es PI, es PGI menos PDI, potencia generada de la barra I menos potencia demandada de la barra I, menos J, Q generada menos Q demandada de la barra I. Bueno, lo habíamos visto el ejemplo para 4 barras. Para el caso de las barras PB, donde nosotros asignamos el módulo de la tensión, acuérdense que lo que hacíamos en ese caso era calcular la potencia en una barra como P menos JQ, ¿sí? Que es la potencia aparente conjugada, es U conjugado por I, ¿sí? U conjugado, la tensión de la barra, por I, que es el producto de las admitancias por las tensiones correspondientes. De aquí despejamos la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, como aquí tenemos menos JQ2, entonces la Q2 va a ser menos la parte imaginaria de ese producto que teníamos aquí arriba. Entonces, una vez que ya tenemos Q2, ¿sí? El Q2 especificado, que es QG2 menos QD2, potencia generada menos potencia demandada, ambas reactivas, ahí recién podíamos ponerlo aquí, en esta ecuación, que es la ecuación de la iteración de esa barra. ¿Sí? Y bueno, y ahí, cuando lo calculamos aquí, esta tensión U2, al ser una barra PB, donde nosotros hemos definido el módulo y no conocemos el ángulo, entonces cuando calculamos esta U2, que va a tener un módulo y ángulo calculado, nosotros vamos a tomar como valor de resultado de esa iteración para la tensión de la barra PB el módulo que nosotros hemos especificado y el ángulo que acabamos de calcular. ¿Sí? Bueno, este era entonces el resumen. Barras PQ, aplicamos la ecuación. Para las barras PB, calculamos primero el reactivo generado. En realidad lo estamos estimando, el reactivo generado. Con ese, o sea, no es el reactivo generado lo que estamos calculando, es el reactivo especificado. ¿Sí? Q generada menos Q demandada, de vuelta. Por favor, eso no se confunda. ¿Sí? Entonces, con ese reactivo calculado, lo ponemos en la ecuación, ¿sí? Tomamos el módulo especificado y dejamos el ángulo calculado. Y la barra slack, como nosotros estamos calculando tensiones, el módulo y ángulo, y en esta barra ya conocemos de entrada la tensión, módulo y ángulo, la dejamos tal cual está. ¿No hace falta calcular la potencia generada ahí en esa barra? En esa barra no. En esa barra no.
Bueno, ¿qué es lo que se hace una vez que ya se ha logrado la convergencia? Una vez que se ha logrado la convergencia, aquí tenemos, por ejemplo, dos barras unidas por una admitancia. De la barra 1 sale una potencia aparente, que es P más JQ, y sale una corriente. De la barra 2 también, lo pongo con esta dirección. Si me sale negativa la corriente, bueno, será que va en signo contrario. Y como ya hemos encontrado todas las tensiones, ¿sí? Como hemos encontrado todas las tensiones, entonces podemos empezar a calcular lo que se nos ocurre. En particular, si yo quiero calcular la corriente, esta I1, que la puedo llamar corriente I12, que va desde la barra 1 a la barra 2, va a ser la Y12 por U1 menos U2. U1 y U2 yo lo obtuve como resultado de del método matemático, ¿no es cierto? Entonces ya puedo conocer I12. I21, la corriente que viene por acá, va a ser Y21, que es la misma que la 12, por U2 menos U1. ¿Sí? La potencia, aquí me falta conjugada, la potencia conjugada es P12 menos JQ12, o sea, la potencia esta, el conjugado de esta potencia, es P menos JQ. Esto va conjugado, ¿sí? Va a ser igual a 1 por I1 o I12 conjugado. Ese I12 ya lo he calculado acá, entonces puedo encontrar la potencia aparente. Lo mismo sería del otro lado, esta sería ese 2,1 conjugado. Entonces yo ya tengo, piensen, conociendo las tensiones, hemos dicho las tensiones son variables de estado porque a partir de ellas yo puedo calcular todo lo demás. A partir de las tensiones encuentro la corriente, encuentro las potencias que circulan por las líneas, potencia activa y reactiva, puedo calcular las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas de potencia activa va a ser la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Y el reactivo lo mismo. ¿Está claro eso? En las barras PB, nosotros lo que necesitamos es conocer cuánto vale Q, ¿sí? Ese Q lo podría calcular a partir de la potencia de la barra, como lo hemos hecho aquí, pero directamente ese Q sale de la iteración, ¿sí? Yo conozco ese Q, el Q especificado. Este Q conozco yo. Entonces, yo tengo una potencia, el conjugado de la potencia aparente, yo voy a tener P menos JQ. Este Q es el que conozco, ¿sí? Como el Q es Q generado menos Q demandado, y el Q demandado lo conozco, entonces yo puedo despejar la potencia reactiva generada a partir de este valor de reactivo que me ha salido de aquí, del método matemático. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Bien. En el caso de la barra slack, ¿sí? En el caso de la barra slack, la potencia también, potencia aparente, es U conjugado por I. Entonces voy a tener P menos JQ. Y va a ser U conjugado por la corriente de la barra esa. P menos JQ es potencia generada menos potencia demandada de la barra menos JQ generada menos Q demandada. Entonces, PI, ¿sí?, que sale de esta ecuación, es potencia generada menos potencia demandada. Por lo tanto, la potencia generada va a ser la potencia que yo obtuve de la iteración menos la potencia demandada de la barra. Y lo mismo con el reactivo. ¿Estamos? Repito, potencia activa y reactiva demandada en las barras PQ o en las barras PB o en las barras slack son datos, ¿sí?
¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, para Gauss-Seidel es exactamente lo mismo, nada más que en la medida que vamos obteniendo los valores de las variables, las vamos reemplazando dentro de la misma iteración. ¿Mm? Bueno, ahora presten mucha atención al ejemplito este. Es un ejemplo sencillo, pero completo, bastante completo. Si entienden esto, entienden el método de resolución de flujo de carga por Gauss-Seidel. Así que por favor, presten atención, me van siguiendo, ¿sí? Y cualquier duda me consultan. Lo primero que tenemos que hacer era armar la matriz admitancia. Para armar la matriz admitancia teníamos que partir del diagrama unifilar. Este es el diagrama unifilar que vamos a considerar, el circuito que vamos a analizar, donde tenemos una barra 1, donde tengo un generador, la barra 2 es solamente de demanda, la 3 es solamente de generación y la 4 es generación y demanda. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es armar la matriz de admitancia. Si ustedes se acuerdan, la matriz de admitancia la calculaba primero con los elementos de la diagonal principal, que era la suma de las admitancias que llegan al nodo. Entonces, este elemento, el Y11 mayúsculo, va a ser igual a la suma de las admitancias que llegan a este nodo. Entonces va a ser Y12, ¿sí?, más Y14. Son las dos admitancias que llegan a este nodo. En este ejemplo yo no he considerado los transformadores, ¿sí? Entonces es como que la generación y la demanda están inyectando directamente en la barra. La Y22 mayúscula va a ser Y21 más Y24. La Y33 tengo una sola línea que va a ser la Y34. Y la Y44, ¿sí?, va a ser la Y42 más la Y41 más la Y43. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero... Bien. Ahora vamos a los elementos de la matriz de admitancia que están fuera de la diagonal. Yo voy a considerar la diagonal superior, la inferior es exactamente lo mismo, es una matriz simétrica. Entonces vamos con la Y12. Acuérdense ustedes que los elementos que están fuera de la diagonal principal eran igual a la admitancia que tenemos entre dos nodos cambiada el signo. Entonces, si yo tomo Y12, ¿cuál es la admitancia que tengo entre el nodo 1 y 2? Esta va a ser Y12, cambiado el signo. Por favor, fíjense bien que acá estamos discriminando entre lo que es Y mayúscula y Y minúscula. Y mayúscula, los elementos de la matriz de admitancia. Y minúscula, los valores de los elementos del circuito de la red, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, Y12 mayúscula es igual a menos Y12 minúscula. ¿Estamos? Ahora, Y13. ¿Qué admitancia tengo entre la barra 1 y la barra 3? No tengo ninguna admitancia o conexión directa, ¿sí? No vale esto que está unido a través de otras barras. Tiene que ser una conexión directa. Entonces, la Y13 mayúscula, el elemento de la matriz de admitancia, es 0.
Finalmente, la Y1, 4 es la admitancia que tengo entre la barra 1 y la 4. Esta que tengo acá, cambiada de signo. ¿Mm? La Y2, 3, ¿sí? Es la admitancia que hay entre 2 y 3, no hay ninguno, es 0. La Y2, 4, esta es la admitancia, esta que tengo acá, cambiada de signo. Y la Y3, 4 es esta que tengo aquí, cambiada de signo. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, sí se entiende. ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, una vez que yo tengo la matriz de admitancia, tengo que analizar un poco el circuito. Y tengo que empezar a definir las barras según los tipos, ¿sí? ¿Dónde yo puedo definir barras PB? Donde tengo generación. Podría haber sido la 1, la 3 o la 4. A mí se me ocurrió elegir la 1, ¿sí? Perdón, ¿qué dije? ¿Barra PB o barra slack? En los dos casos. En los dos casos, ya sea barra PB o barra slack, yo tengo que elegir una barra donde tengo generación. La 1, la 3 y la 4. En este caso yo elegí la 1 como barra slack y la 3 como barra PB. Al ser barra slack la 1, yo le voy a definir a esa barra el módulo, la tensión y el ángulo. Yo voy a decir, el módulo de tensión de esa barra es 1,02 con un ángulo de 0. Generalmente la slack se le pone ángulo de 0, pero podría ser un ángulo de 25,8 grados, lo que se me ocurre. ¿Sí? Y en esta barra lo que tenemos que calcular es la potencia activa y reactiva generada. Por eso le puse un signo de pregunta. No lo conocemos. En la barra 3, que la defino como PB, defino el módulo de la tensión, U3, y no lo conozco al ángulo. ¿Sí? Lo que sí conozco es la potencia activa generada y tengo que calcular la potencia reactiva. La barra 4, ¿sí? la tomo como PQ. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Sí? Porque sé cuánto va a valer el activo y reactivo generado. A partir de ahí, tengo que calcular lo que le llamamos las potencias especificadas. ¿Sí? Estas son las potencias especificadas, las PI. ¿Sí? Esto que está acá, esa es la potencia especificada. Esta que viene acá. ¿Sí? Cuando nosotros hacíamos para una barra, o para el ejemplito este de las barras PB, estas son las potencias especificadas. Bueno, en el caso de la barra 1, acuérdense que la potencia especificada siempre es potencia generada menos potencia demandada. En la barra 1 no hay demanda. Entonces, la potencia especificada directamente va a ser la potencia generada, activa y reactiva, que no las conozco. En la barra 2 es potencia especificada, es potencia generada menos potencia demandada. Como no tengo generación en la barra 2, la potencia generada es 0. Entonces me queda potencia demandada. Entonces me queda negativo porque es menos potencia demandada. En la barra 3 es una barra slack. ¿Sí? De vuelta, potencia generada menos potencia demandada. ¿Sí? Acá no hay demanda, por eso me queda PG3 más JQG3. Y este Q es el que no conozco. En la barra 4, ¿sí? Aquí de vuelta es potencia especificada, potencia generada menos potencia demandada. La potencia generada, aquí sí va a tener potencia generada activa menos potencia demandada activa. La parte real. La parte imaginaria es potencia generada reactiva menos potencia demandada reactiva. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí, ingeniero. 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 Bueno, en esto para resolver flujo de carga hay que ser muy prolijo y muy metódico, ¿sí? Hay que seguir los pasos y se resuelve solo. Es lo mismo que en el caso del sistema por unidad. Si uno lo entiende el concepto y lo va resolviendo paso a paso, aplicando el método, es algo mecánico. Yo le diría casi no tiene que pensar nada. Dije ¿Sí? Sí. la presentación de esta la va a poner en el aula virtual, porque Sí, está, sí, la sí, verdad sí, que sí. está bien explicadito. Sí, 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 por supuesto. Gracias. Hay una en el aula virtual que tiene algunos errorcitos. Incluso acá yo estoy agregando algunas diapositivas. Así que, y quiero agregar otra más. Así que bueno, me voy a tomar quizá la vacación esta para completarla, ¿no? Tengan menos poquito de paciencia. Vamos entonces a la primera iteración. Yo tengo que calcular las tensiones de las 4 barras. La barra 1 es una barra slack. Entonces, yo conozco el valor de la tensión en módulo y ángulo. Aquí yo estoy poniendo en azul todo lo que voy a calcular y en rojo lo que ya conozco. ¿Sí? Bueno, entonces, la barra 1, como conozco tensión en módulo y ángulo, la dejo así tal cual está. La barra 2 era una barra PQ. Aplico la formulita. ¿Sí? U2 va a ser 1 sobre Y22, potencia activa menos reactiva especificada, que yo lo había calculado acá, que era menos la potencia demandada. ¿Sí? Ojo con los signos, ¿sí? En este caso, fíjense en cómo la potencia demandada es negativa, aquí va a venir con un valor negativo. La potencia, esta reactiva, termina siendo negativa por este signo, pero con este otro signo va a quedar más JQ demandada. Pero lo que yo les aconsejo es, una vez que han calculado algo, olvídense de lo anterior. ¿A qué me refiero? La matriz, esta admitancia, nosotros la calculamos de esta manera. Una vez que yo tengo esta Y mayúscula, olvídense de dónde ha salido. Trabajen con esto. Olvídense de las Y minúsculas. ¿Sí? Y lo mismo, cuando van a empezar a trabajar con este sistema de ecuaciones, olvídense en cuánto vale la potencia generada y demandada. Trabajen con estas potencias especificadas. ¿Está claro? Anoten esto, pónganlo con letra bien grande, subrayenlo, háganle una nubecita y un emoji también, porque ese es un consejo de años de enseñar esta materia y es para que ustedes no se equivoquen. ¿Estamos? Una vez que han calculado algo, olvídense de lo anterior. Olvídense que esto es potencia, que en esta potencia especificada está metida la potencia generada, la demandada. Una vez que han calculado estas potencias especificadas, olvídense de qué se trata esto, ¿sí? Y pongan el valor que han encontrado acá, respetando los signos de la ecuación. O sea, ojo que aquí hay un signo menos en el reactivo de la especificada, ¿sí? Lo mismo cuando tenemos estas expresiones, Y21 por 1 menos Y23 por U3 menos Y24 por U4, olvídense de estas Y minúsculas, olvídense, tomen estos valores de las Y mayúsculas con el signo que les ha salido de considerar estas reglas. A ver, yo les explico algo para que vean en qué se confunden a veces ustedes. Y21 es esto que está acá,
mayúscula. Es, Y1, 2, le digamos. ¿Sí? Y1, 2 o Y2, 1, lo mismo sería este, es menos Y1, 2. Quiere decir que cuando yo pongo acá menos Y1, 2, minúscula, me queda más Y1, 2 minúscula por 1. Entonces, ustedes pueden llegar a confundirse si era la Y mayúscula o la Y minúscula. Acuérdense en que esta ecuación es con la Y mayúscula. ¿De dónde la saco la Y mayúscula? De esta matriz. ¿Sí? Y respeten los signos. Los signos del Y21 es el que tengo en esta matriz. Si es negativo por estar fuera de la diagonal principal, será negativo. ¿Estamos? En realidad, en general, siempre van a ser negativos todos los que están fuera de la diagonal principal, ¿no es cierto? Porque así es como se la construye. Pero va a ser menos y por el menos propio de la ecuación. ¿Estamos? Entonces así calculo la tensión de la barra 2 para la primera iteración. Estoy utilizando el método de Gauss-Seidel. Entonces, U1 lo obtuve de esta iteración, lo reemplazo. U3 y U4 van a ser los valores iniciales que yo he supuesto. Si estamos trabajando con partida plana, estas tensiones U3 y U4 van a ser 1 con un ángulo de 0. Bueno, ya tenemos la tensión de la barra 2. Ahora tenemos que calcular la tensión en la barra 3. La barra 3 era una barra slack, donde conocemos el módulo, pero no conocemos el ángulo. Tampoco conocemos el valor del reactivo generado. Entonces, si no conocemos el valor del reactivo generado, tampoco conocemos el valor del reactivo especificado. ¿Sí? Esto que está acá. Este Q3 no lo conocemos. Entonces lo tengo que estimar. ¿Cómo lo estimo? Con esta ecuación que hemos visto en la diapositiva anterior. Menos la parte imaginaria de la tensión de la barra 3 por los productos de las admitancias por las tensiones. ¿Sí? Como yo conozco U1 y U2 de esta iteración, ya está calculado, entonces las uso aquí. U3 y U4 no las conozco, utilizo los valores iniciales que yo he supuesto. ¿Estamos? Entonces ya conozco el reactivo este. Este reactivo es el reactivo especificado. Este Q3 es el Q3 especificado. Entonces lo pongo aquí con el signo que me salga de esta ecuación. Y tendré que después multiplicarlo. Bueno, ¿estamos todos ya? ¿Listo, Inge? Bueno, estamos en el cálculo de Q3. ¿Sí? Q3 era la potencia especificada, reactiva, ¿sí? Que la calculamos directamente con esta ecuación. ¿Sí? En ese Q3 está englobada la potencia reactiva, generada y demandada de la barra. ¿Sí? Bueno, para esta ecuación conocemos las tensiones U1 y U2, ¿sí? Calculadas aquí, y no conocemos la U4,
Entonces ponemos no conocemos ni la U3 ni la U4, entonces ponemos los valores que teníamos como supuesto. Entonces vamos a encontrar un valor de U3 en módulo y ángulo. Vamos a adoptar como solución de la ecuación para U3 al módulo que nosotros hemos especificado aquí, ¿sí? Y al ángulo que hemos calculado en esa iteración. ¿Sí? Les repito, fíjense, son varios cálculos para quedarnos solamente con el ángulo. ¿Sí? Tenemos que estimar el reactivo, calcular la tensión, ponemos el módulo que hemos especificado nosotros y nos quedamos con el ángulo calculado. ¿Estamos? Y finalmente la U4, ¿sí? Donde tenemos una potencia generada y demandada, ¿sí? También va a ser la formita 1 sobre Y4, potencia especificada, menos potencia activa especificada, menos potencia reactiva especificada, sobre la tensión que nosotros hemos supuesto, por el producto de las admitancias por las tensiones, y en este caso, en la última ecuación, utilizamos todas las tensiones que hemos venido calculando ahora, desde la 1 hasta la 3. ¿Sí? Termina esta iteración y calculamos el error para cada tensión. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el error para cada tensión y nos vamos a preguntar si es menor que el error que nosotros hemos especificado. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de la primera iteración? Sí, una tensión, o sea, calculamos la tensión con el ángulo y lo único que fijamos es, disculpe, la tensión en el delta U3. Ahí sí. Fijamos lo que es la tensión y calculamos lo que es el ángulo. Sí. ¿La delta de U3 no sería igual a 0 también? No, porque este U3, el U30, ¿no es cierto?, con el que nosotros partimos, sería, por ejemplo, 1,03 con un ángulo de 0. Y yo voy a obtener un U3 igual a 1,03, pero con otro ángulo. Lo único que se diferencia en estas dos tensiones va a ser el ángulo. Entonces, si vos tenés una diferencia de dos vectores, ¿sí?, que están desfasados, vas a tener un error. Pero es solamente porque ambos valores difieren en el ángulo. ¿Se entiende? Sí, ya está. Bien, buena pregunta. ¿Alguna otra más? No hay otra pregunta. Bueno. La segunda iteración es todo exactamente lo mismo. No la voy a explicar. Lo único que la puse es para que quede aquí clarito que el módulo el valor de la tensión 1, que es la slack, va a ser igual al valor que teníamos en la iteración anterior, ¿no es cierto?, que es el valor especificado, el que está en rojo, el valor de partida. Para el reactivo, de vuelta, cuando calculamos la tensión con módulo y ángulo, nos quedamos con el módulo que nosotros hemos especificado aquí al principio, y tomamos el ángulo del cálculo. Y de vuelta, el cálculo de errores, ¿no? Si ustedes lo analizan bien a esto y lo asimilan, van a saber flujo de carga por método de Gauss o Gauss-Seidel sin ningún lugar a dudas. ¿No hay ninguna otra duda ahora? Sí, Inge, ahí en la nomenclatura, el asterisco, ¿qué es conjugado? ¿Así es? Conjugado. ¿Dónde está el asterisco? Y en el segundo renglón de la primera iteración, y de ahí En el segundo, sí, sí, el U2 conjugado, sí. Perfecto. Los denominadores están todos conjugados, sí. Acuérdense que eso viene de acá.
¿Ah? Ahí está el conjugado. Ahí está el conjugado. Listo, listo. Porque eso sale de la potencia conjugada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos al método de Newton-Raphson. Veamos el método de Newton-Raphson. ¿Cómo era el método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson de una variable, decíamos, tenemos una función, queremos encontrar la raíz, ¿sí? Para encontrar la raíz partíamos de un valor cualquiera, ¿sí? Intersectamos la función, construíamos una recta tangente al punto, ¿sí? Nos fijamos dónde intersectaba al eje X y volvíamos a repetir el procedimiento, ¿sí? Hasta que este delta X se hace muy pequeño, o sea, ya estamos cerca del valor inicial, ¿sí? Entonces eso era, decíamos que el X de la iteración késima va a ser el X de la iteración anterior menos F sobre F' de la iteración anterior, ¿sí? Para método para más de una variable, ¿sí? Lo que teníamos era que F de x0 más delta de x por las derivadas parciales era igual a i, ¿sí? Si nosotros lo escribíamos en forma matricial, teníamos i menos f de x0 era igual al jacobiano por el delta de x, o lo creo mismo, delta de i es igual al jacobiano por delta de x. Nosotros queríamos conocer delta de x, entonces tenemos que despejar de aquí delta de x, va a ser la inversa del jacobiano por delta de i, ¿sí? Verificábamos el tema de los errores, ¿sí? Si era menor de lo que nosotros deseamos, y si no es así, entonces vamos a otra iteración tomando como valores iniciales los resultados de la iteración anterior, estos que están en rojo, ¿sí? Y volvíamos a hacer todo el cálculo. Calculamos i menos i0, en este caso sería menos i1, perdón, i menos i1, igual al jacobiano por el nuevo delta de x, el delta de x, la segunda iteración. Inge, Señor, ahí es donde dejábamos el jacobiano de la primera iteración nada más, para no ¿dónde estar calculando de nuevo. podemos o no dejarlo constante? ¿Sí? Bien, bien. ¿Sí? Uno era el método de Newton-Raphson normal y el otro era el método de Newton-Raphson simplificado, ¿sí? En el simplificado tomamos el mismo jacobiano que teníamos antes, este jacobiano azul, lo volvemos a utilizar acá. ¿Mm? Bueno, entonces como delta i igual a j por delta de x, tenemos que calcular el nuevo delta de x, este verde ahora, ¿sí? Va a ser la inversa del jacobiano rojo por el delta de i, el nuevo. Y bueno, chequeamos los delta de x a ver si estaban dentro o fuera del error. ¿Cómo se aplica esto para la resolución de flujo de carga? En este caso, fíjense cuando nosotros hemos utilizado el método de Newton-Raphson para el método de Gauss o Gauss-Seidel para el cálculo de flujo de carga, habíamos partido de tensiones y corrientes. Por eso es que este método, el método de Gauss o Gauss-Seidel, se le llamaba también, yo les había dicho, el método de las corrientes. Ahora vamos a trabajar con potencias. Por eso es que este método también se le llama el método de las potencias. Bueno, vamos a considerar una barra cualquiera
En esa barra vamos a tener una potencia activa y reactiva, la potencia aparente, que la vamos a calcular como U por I conjugado. Va a ser U, el I conjugado, ¿sí? El mismo I que nosotros lo sacamos de aquí, este I, Y1, 1 por 1, más Y1, 2 por U2, más Y1N por UN, ¿no? O sea, es la misma fórmula de la corriente que vamos a usar. ¿Sí? Bien. Esto en forma simplificada lo podemos escribir como U sub I, módulo de UI, con un ángulo delta I, por la suma de los productos de las admitancias por las tensiones. ¿Sí? Va a ser suma de J igual a 1 hasta N. Estamos suponiendo que tenemos N ecuaciones de Y y J, módulo Y y J con un ángulo teta y J por la tensión UJ, que es módulo de UJ con un ángulo delta J conjugado. ¿Sí? Esto que está acá, entre paréntesis, es esto que está acá, entre paréntesis. ¿Sí? Si nosotros aquí ahora resolvemos, de cierta manera esto, ¿qué nos quedaría esta multiplicación? Va a ser módulo de UI, módulo de YJ y módulo de UJ. Ese va a ser el módulo, ¿no es cierto? Y el ángulo va a ser delta I, y como esto es conjugado, va a ser delta I menos teta IJ y menos delta J. ¿Me siguen? Sí, jefe. Bien. Las potencias, bueno, aquí está al revés, ¿no? Potencia generada menos potencia demandada. La potencia es la parte real de este producto, ¿sí? Y la potencia reactiva, la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar como una sumatoria de los cosenos, ¿sí? De los productos, los módulos estos, por los cosenos, y en el reactivo van a quedar los senos. ¿Sí? Piensen de esta ecuación, nosotros no conocemos las potencias, no conocemos las tensiones, ni el módulo ni el ángulo de algunas barras, y no conocemos las potencias activas y reactivas de algunas barras. En el caso de la resolución del método de Newton-Raphson, también tenemos que definir barra slack, barra PB y barra PQ. Pero en definitiva lo que estamos haciendo es expresar las potencias en función de las tensiones en módulo y ángulo. Entonces yo voy a definir una matriz donde voy a tener primero todos mis ángulos y después todos los módulos de las tensiones. En forma simplificada la llamo la matriz delta U. ¿Sí? Y esa va a ser la variable X. ¿Sí? La variable X que estaba considerando aquí, ¿sí? Esta X, donde tengo los X, los delta de X, ¿no es cierto? Ese X va a ser las variables, las matrices donde están todas las tensiones en módulo y ángulo. La matriz I, ¿sí? Que la matriz I es función de X, ¿sí? O sea, I es función de delta y U. ¿Quién es? Son las potencias activa y reactiva, que dependen de las tensiones en módulo y ángulo. ¿Sí? Bueno, acá, si ustedes se fijan, yo me tomo el trabajo de colorear bien
los distintos tipos de variables. Potencia activa en azul, la reactiva en verde, los módulos de la tensión en rojo y los ángulos en magenta, creo que es, ¿no es cierto? Moradito. Bien, entonces, las variables potencia activa y reactiva son función de las tensiones en módulo y ángulo. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular el jacobiano. El jacobiano va a ser la derivada de todas las potencias activas respecto de todos los ángulos, ¿sí? Las derivadas de todas las potencias activas respecto de las tensiones, ¿sí? De los módulos de las tensiones, las derivadas de todas las potencias reactivas también respecto de ángulos y tensiones. O sea que tengo esto que está acá, ¿no? Fíjense que la matriz, me queda una matriz n por n, donde el primer cuadrante es esto que lo tengo aquí simplificado. Es la derivada de las potencias activas respecto a los ángulos. Voy a tener la derivada de la potencia 1 respecto del ángulo 1, del ángulo 2, del ángulo 3, del ángulo n. Después voy a tener las derivadas de todas las potencias activas, potencia 1, potencia 2, potencia 3, todo respecto del ángulo 1, hasta la enésima potencia activa, ¿sí? Que va a esa potencia, enésima potencia activa, la voy a derivar respecto al ángulo 1, ángulo 2, hasta el ángulo n. Lo mismo voy a tener para las derivadas de las potencias activas respecto del módulo de las tensiones, derivada de potencia reactiva respecto de ángulos y módulos de tensiones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna dijeron. El vector, redefinido, el X, es Sí. por columna, todo es de delta 1 a delta n, coincide con el producto de vectores de ese primer cuadrante que está en el jacobiano. ¿Cómo? ¿Repetime? Planteando el producto del jacobiano por la variable por el delta x sería. Ah, bueno, pero eso ya lo hacemos después, en la próxima diapositiva. Ah, listo, gracias. Bueno, ¿cómo calculamos los jacobianos? Bueno, ahí tienen cómo se calculan los jacobianos para cada una de las variables. ¿Sí? Tomemos un caso nada más, porque si no nos podemos pasar toda la noche analizando cómo se calcula el jacobiano. ¿Cómo sería la derivada de la potencia respecto del ángulo? La derivada de la potencia activa respecto del ángulo, ¿sí? La derivada de todo esto respecto de delta I, por ejemplo, ¿a qué va a ser igual? Al producto de JJ módulo de I módulo J, la derivada de coseno del ángulo es menos seno, por la derivada del argumento, que en este caso sería 0. Por eso, ve, les queda aquí el producto de módulos queda igual, sería una constante porque ninguno de estos depende del ángulo. Aquí teníamos coseno, entonces la derivada del coseno es menos seno, ahí está el menos, ¿sí? Y por el argumento. Bueno, así ustedes se pueden poner a verificar cada uno de los elementos del jacobiano. ¿Sí? Ahí no sé si dijo 0, la derivada del argumento puede llegar, si a dar un caso así, no sé, tendría que dar 1. Si no, Perdón, 1. listo. Porque si no sería todo esto 0. Claro, O sea, la derivada del argumento es 1 para la variable que estamos derivando y los otros son 0. claro, pero traducido al vector sería que tiene esa componente nula, el vector fila o el vector columna. Por eso preguntaba si podría llegar a dar el caso. No, porque aquí tenemos el ángulo. ¿No es cierto? Listo. Tenemos el ángulo. Bueno,
Estamos entonces, eso después ustedes lo revisan, es matemática. Y ahora sí, agárrense y tratemos de analizar esto que está acá. Nosotros tenemos que delta de i era igual a j por delta de x. Esto es lo que era. Delta de i igual al jacobiano por delta de x. ¿Sí? X, ¿quién era x? Las tensiones, en ángulo y módulo. ¿Sí? Entonces voy a tener delta 1 hasta delta n, módulo de todas las tensiones. Delta de x, ¿quién va a ser igual? El ángulo de una iteración menos el ángulo de la otra iteración. ¿Sí? Delta del ángulo es delta 1 de la iteración anterior menos delta 1 de la nueva iteración. ¿Sí? Eso va a ser delta de x. Y hemos dicho que y es función de x, o sea que es función de la tensión. ¿Quién es función de la tensión? La potencia activa y reactiva. ¿Sí? Entonces, y es la matriz columna donde tengo todas las potencias activas y todas las potencias reactivas. Delta de i, a semejanza de delta de x, ¿sí? También van a ser, entonces, la diferencia de los valores entre dos iteraciones sucesivas. ¿Ah? P de k-1, la iteración k-1 menos la iteración k-ésima. Ahí tengo entonces mi delta de i. Entonces, escribiendo la ecuación, delta de i es igual a jacobiano por delta de x, ¿sí? Vamos a tener delta p y delta q es igual al jacobiano de las tensiones. ¿Sí? De delta de las tensiones, de la variación de las tensiones. Ahora lo que hago era despejar x, o mejor dicho, despejo delta de x. Delta de x va a ser la inversa del jacobiano por delta de i. O sea, la inversa del jacobiano que tenía aquí por delta i, que era las potencias. ¿Sí? Y ahora sí calculo el delta de x como los valores de la iteración anterior menos los valores de la nueva iteración. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Tratamiento de los distintos tipos de barra. Repito, de vuelta estamos aquí con los tres tipos de barra. Las barras PQ les doy el tratamiento que tiene un tratamiento genérico, ¿no es cierto? Delta P es la potencia especificada menos la potencia de la iteración que estoy considerando. O sea, me queda esto. Y delta Q, lo mismo, pero con el reactivo. ¿Sí? Las barras PB, delta P, yo tengo cuánto vale delta P. Lo puedo calcular como la potencia especificada menos la potencia de esa iteración, ¿sí? Que es el producto este. Delta Q no se calcula. No se calcula porque sale directamente de la iteración, de la resolución. ¿Sí? No se calcula el delta Q, porque no lo conozco al Q especificado. Eso no lo conozco. Y en la barra LAC tampoco no se calcula el delta P y el delta Q. Entonces, si nosotros vamos de vuelta al ejemplo que teníamos al principio, ¿sí? Un ejemplo con 4 barras. Armo mi matriz admitancia, ¿sí? Y armo mi sistema de ecuaciones, ¿sí?
Aquí tengo el delta I, ¿no es cierto? Que son las potencias, por el jacobiano, es igual a las tensiones. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué es lo que sucede acá? Hemos dicho que hay barras donde no se calcula. La barra 1 era una barra slack, por lo tanto no se calcula el delta P. Toda esa fila, chao, desaparece. Lo mismo sucede con la fila del reactivo de la barra 1, que es barra slack, y del reactivo de la barra 3, que es la barra PB. También desaparece la columna donde está el ángulo de la barra 1, donde está el módulo de la tensión de la barra 1 y donde está el módulo de la tensión de la barra 3. ¿Por qué? Bueno, porque la variación esta angular es cero. Es cero porque el delta yo lo estoy fijando. ¿Sí? Lo estoy fijando. Lo mismo que esta variación del módulo de la tensión 1 también va a ser cero porque yo lo estoy fijando. El módulo de la tensión 3 también es cero porque yo lo estoy fijando. Entonces esta matriz, ¿sí? que era una matriz 4x4, 8x8, debido a que yo estoy definiendo varias barras como PB y como slack, ¿sí? Se me reduce a una matriz 5x5. Entonces, primera conclusión es que cuanto más barras PB yo ponga, ¿sí? más chica me va a quedar la matriz. ¿Sí? Más fácil va a ser, más rápido para resolver. Pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿dónde puedo elegir yo barras PB? ¿Sí? Entonces, de una matriz 8x8 yo termino en matriz 5x5 y este sistema va a ser más fácil de resolver. Las ecuaciones, bueno, ahí están las ecuaciones, como para que ustedes vean cómo se lo resuelve. ¿Sí? En la barra 1 no se calculaba el delta P y el delta Q. En la barra P2, ¿sí? yo tengo el P especificado, lo conozco, y tengo el P20 que era el inicial. Entonces tengo que calcular con toda esa, esto ya está el producto, ¿no es cierto?, de las admitancias por las tensiones, por los cosenos, los senos. Eso después ustedes lo revisan. Ingeniero, Sí, una consulta ahí cuando pone que es el módulo de la tensión de la barra 2, en el delta de P2, en la primera iteración. sí. Pone que es, tendría que ser el tercer término. Es que el está acá. módulo de Y22 por el módulo de U2 al cuadrado de la iteración No, 0. no es al cuadrado. Es el módulo el de tercer U2. término. El tercer término. Ah, sí, módulo de U2 al cuadrado del valor que yo supuse para podría ser la partida plana. ¿Sí? Entonces, si yo tengo partida plana, esto sería 1 al cuadrado. ¿Mm? Sí, si estoy considerando partida plana. Acuérdense que antes de definir las ecuaciones, tanto en Gauss como en Gauss-Seidel, yo tengo que definir mis valores iniciales. Todo eso que está en rojo son los valores iniciales que yo he supuesto. ¿Sí? En este caso se calcula, Sí. En este Sí. caso solamente se calcula el módulo de la tensión, pero no va al ángulo.
No, aquí está el módulo. El ángulo está metido aquí en los cosenos. ¿Sí? El ángulo de la tensión 2 está metido aquí. Delta 2. ¿Sí? Está metido ahí. Delta 2. ¿Sí? Acá, en el método de Newton-Raphson, no estamos trabajando ya con números complejos, sino que son todos números reales. ¿Ah? Al ser vectores, donde yo tengo ángulo y módulo, el ángulo es un número real y el módulo es un número real. La potencia activa es un número real, la potencia reactiva es un número real. Entonces, en este método estamos trabajando, partimos, ¿sí?, de números complejos, pero el sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones con números reales. ¿Se entiende? Sí, Jero. Bien. Bueno, ahí están los jacobianos. ¿Sí? Todas las derivadas de la potencia respecto de los ángulos. La derivada de la potencia reactiva respecto de los ángulos. La derivada de las potencias activas respecto de las tensiones. De las potencias reactivas respecto de las tensiones. Eso ustedes después lo revisan. Es simplemente aplicar las formulitas que habíamos visto acá. ¿Sí? Es todo esto, derivar todas estas funciones para cada barra respecto del módulo del ángulo. Bueno, el esquema de la resolución de un método mediante el método de Newton-Raphson es similar que Gauss o Gauss-Seidel. Aquí elegimos el número máximo de iteraciones, el error, tomamos un conjunto de valores iniciales de las tensiones, empezamos con K igual a 0, K igual a 1, como ustedes quieran, calculamos todas las potencias activas y reactivas en función de estos valores que nosotros hemos supuesto, calculamos los errores de las potencias, nos fijamos si los errores cumplen o no cumplen con el criterio que hemos establecido. Si el error es grande, entonces vamos a otra iteración. Aquí controlamos si hemos llegado al número máximo de iteraciones. Si hemos llegado al número máximo de iteraciones, bueno, será con el fin de la convergencia. Si no, calculamos la tensión con los nuevos valores de tensión y con eso volvemos a calcular todo mediante el método de Gauss-Seidel, los delta P, los delta Q, el jacobiano, calculamos la inversa, calculamos el X, que serían las tensiones, y volvemos de vuelta acá, ¿no es cierto? Y así, hasta que converge, ¿sí? O si no converge, bueno, divergerá. Bueno, ¿alguna pregunta del método Newton-Raphson? ¿Y qué cuando se aparecen las condiciones simplificatorias? En el caso que se den, ¿siempre se dan para fila y para vector fila y vector columna? Sí. En la medida que tengamos, o sea, la barra slack me va a eliminar una fila, ¿sí?, donde está la potencia de esa barra, y me va a eliminar una columna donde está esa barra, ¿sí?, donde está el ángulo de la barra esa. Y en el caso de las barras PB, se van a eliminar los reactivos de esas barras, la fila donde están los reactivos, y las columnas donde están los módulos. ¿Sí? Siempre cada barra slack o PB me va a eliminar una fila y una columna. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, veamos esto ahora, aceleración de la convergencia. Cuando se calcula, se plantea el tema este de la aceleración de la convergencia. ¿Qué es lo que se hace? Entre dos iteraciones, se calcula otro valor de tensión auxiliar. Un sistema normal, utilizando esta ecuación, un sistema normal tiene un alfa, ¿sí?, que es el factor de aceleración, igual a 1. Fíjense, si alfa es igual a 1, yo voy a tener la tensión de la iteración anterior más la diferencia entre la iteración actual menos la iteración anterior. ¿Sí? Si este alfa es 1, se me va a simplificar este valor con este otro valor. Entonces la tensión que yo voy a utilizar en la iteración késima va a ser la que he calculado. Pero yo lo que podría pensar, es decir, bueno, si me fijo dos valores de tensión de iteraciones consecutivas, la iteración K y la iteración anterior, la K-1, yo digo, bueno, yo tengo un error en ese